En la clase de hoy vamos a ver el práctico 2 y vamos a ver algunos ejercicios. Vamos a ver ejercicios 1, todas las partes del ejercicio 1. Vamos a ver el 3b, ¿sí? O sea, para estas condiciones, esas variables, los valores de las variables, en la a igual 5, b igual 2 y c igual 4. Después vamos a ver el 7a y 7b, ¿sí? Vamos a resolver cuál expresión se corresponde de la derecha con estas dos expresiones. Y después vamos a ver el 12, ejercicio 12 y el ejercicio 13. Práctico 2, ejercicio 1. Calcule el resultado de las siguientes expresiones booleanas o lógicas para los casos en que x igual 5, y igual 10, y también para el caso de x igual d e y igual a, ¿no? Entonces tenemos dos casos donde en un caso las variables son números y en el otro caso las variables son letras. O sea, se le asigna contenido letras. Entonces vamos a ver qué significa esto y cómo funciona. Primero, vamos a ver los ejemplos, ¿no? Los ejercicios a realizar. En el A dice x menor que y, x menor o igual que y, x distinto de y, este es not igual, sería un distinto, y mayor que x, y mayor o igual que x, y en el último caso, y igual, x igual a y. ¿Sí? Cada una de estas son expresiones booleanas, como dice la letra. ¿Qué significa esto? Que el resultado de x menor que y va a ser un verdadero o un falso. Va a ser un true, un false, va a ser un 0 o un 1. O un 1 y un 0. 1 para true o verdadero y 0 para false o falso. ¿Sí? Entonces, veamos esto, cómo lo haríamos en Octave. Entonces tenemos x menor que y todos los otros casos, ¿no? Entonces x igual 5, y igual 10, ¿no? Y entonces si yo hago x menor que y, me da verdadero, porque x, que vale 5, es menor que 10, que y, que vale 10. La respuesta es 1, que significa que es verdadero, ¿no? Pero ese 1 ¿es un número o qué es? Bueno, si yo hago whos de ans, me da como resultado que es una variable lógica, que ocupa un solo byte, ¿no? y que es lógica, que sus valores van a ser lógicos, van a ser verdadero o falso, o ceros y unos, nada más. ¿Sí? Si yo hago no sé, a igual 1, si bien también vale 1 y vale lo mismo que ans, pero este 1 es diferente. Yo hago whos de a y me dice que es un número, un double. Double significa un número punto flotante con doble precisión. ¿Sí? Este tipo de cosas la veremos más adelante en el curso. Pero es bueno que vayan viendo. Vayan viendo que existe el comando whos que les dice, dado una variable, les dice cuál es el contenido de ella. Si yo hago whos nada más, ahí aparecen todas las variables, ¿sí? Incluso otra que no estaba, todas las variables que están ahora en el ambiente, y les dice sus propiedades. ¿Sí? Bien, veamos, sigamos. Entonces tenemos eso. Tenemos acá con la flechita para arriba, le voy para atrás en los comandos que ya di. Entonces tenemos de vuelta el resultado ¿no? X menor que y igual que da como resultado 1. Entonces, ya que estamos, veamos con todos los otros ejercicios, con todas las otras partes, a ver qué es lo que da. ¿Sí? Entonces, volvemos a poner x menor que y, le ponemos coma, x menor o igual que y,
coma, bueno, todo esto. ¿Sí? Y aquí pruebo y me da todas las respuestas. Le doy Enter y me da todas las respuestas. ¿Sí? Como separé por coma, lo considera como valores, como operaciones diferentes. Y entonces devuelve todos los resultados correspondientes a cada uno de ellos, en el mismo orden, ¿no? Este 1 corresponde a la primera, este otro segundo 1 corresponde a la segunda, y así sucesivamente. Entonces, en todas, porque x es menor que y, porque x vale 5 e y vale 10, entonces 5 es menor que 10, 5 es menor o igual a 10, es verdadero, 5 distinto de 10 es verdadero, 10 es mayor que 5 es verdadero, 10 es mayor o igual a 5 es verdadero, y x y 5 no es igual a 10, entonces por eso da falso. Por eso da falso. Entonces ahora probemos con la segunda opción, o el segundo caso. Probemos el caso de x igual d e y igual a. ¿Sí? Pongo la coma, que significa que van a ser dos operaciones distintas. ¿Sí? Y que me va a mostrar el resultado. Entonces le puso como contenido la letra D. ¿Sí? No es lo mismo poner x igual D que poner x igual D. Porque ahí D piensa que es una variable que tiene un contenido, que no existe entre las variables que vengo trabajando en el ambiente, y entonces en este caso me va a decir algo, me va a devolver algo como que D está indefinido. La variable D está indefinida. ¿Sí? Pero en cambio cuando yo pongo x igual D, así, con comillas simples, entonces ahí lo que entiende es que D es un conjunto de caracteres. En este caso es un único carácter. Y lo que va a hacer es cargar ese carácter lo va a cargar en la variable de x, ¿no? Así como tiene D, podría ser día. ¿Sí? Entonces le pongo esto y x es día. Pero uno podría preguntarse, bueno, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto de que carga tres letras en la misma variable? Claro, lo que pasa es que x es un vector. ¿Sí? Como ya estuvimos viendo se vio en el práctico 1, que existe la posibilidad de cargar vectores. Bueno, si yo pregunto quién es x, entonces me va a decir que es un vector con tres elementos filas, un vector fila, que tiene tres celdas, y que es de tipo char, que son de tipo caracteres. ¿Sí? Y ocupa 3 bytes porque cada carácter ocupa un byte. ¿Sí? Ahora, ¿qué es esto de los caracteres? Antes de ver esto de si se cumplen las expresiones lógicas, vamos a ver qué significa esto de los caracteres, qué es lo que está guardando y por qué x menor que y, cómo compara si una letra es menor que otra letra, qué es lo que hace. Bueno, lo que pasa aquí es que los caracteres están expresados, se visualizan como letras, pero en realidad están guardados como números, con números en un código ASCII. ¿Sí? Aquí tenemos una tabla ASCII con todos los caracteres, los 128 símbolos, desde el 0 hasta el 127. Y entonces, fíjense que para cada símbolo, hay símbolos de diversos tipos, están los números, están algunos símbolos como por, más, etcétera, comillas, símbolo mayor, igual, etcétera. Y están las letras también, ¿sí? Y entonces a cada una de estos símbolos le corresponde un número asociado. Y acá tenemos asociado, ¿no? Por ejemplo, a la A le corresponde el 97, al D le corresponde el 100. ¿Sí? Entonces, y los símbolos estos, las letras, están en orden alfabético, ¿no? Entonces,
lo cual es coherente porque una letra más avanzada en el alfabeto le corresponde un número mayor. Entonces uno podría ordenar alfabéticamente en base a las letras. Es decir, bueno, ordeno de forma que los números, primero los números menores, después los números mayores. Y entonces, y otra característica es que las mayúsculas tienen un código y las minúsculas tienen otro, ¿no? Y las mayúsculas tienen código, también están ordenadas alfabéticamente, y su código es menor que el de las minúsculas. ¿Sí? 65 y el otro es el 97. Aquí tienen esa representación, está de diversos tipos de los números. Está en decimal y después hay dos representaciones más, hexadecimal y octal. Estas otras dos representaciones las veremos también en el curso, ¿sí? Y acá está en HTML, de cómo se escribe en HTML el símbolo. Y fíjense que se corresponde, si bien hay un ampersand y un numeral, pero lo puedes ver el mismo número que está en el código decimal, ¿sí? Entonces cuando se dice, cuando pregunta si x es menor que y, en realidad lo que va a preguntar es si el código correspondiente a la letra D, si es menor que el código correspondiente a la letra A, si el código ASCII correspondiente a la letra A, ¿sí? Y entonces cuando se hace eso, cuando yo pregunto x menor que y, me va a dar, bueno, ¿qué es lo que pasó aquí? Que x tenía, al tener tres símbolos porque le puse día, se armó lío. Entonces vamos a volver. X igual b. Entonces ahora pregunto, ¿x es menor que y? Entonces ahí sí, me da un solo resultado. Entonces ahora vamos a ver con todas las otras operaciones. Tenemos aquí. Entonces me da todas falsas, salvo la tercera, donde pregunta si x es distinto de que y. Sí, x, como uno tiene la letra D y el otro tiene la letra A, y los números correspondientes son distintos, entonces ahí me da que es verdadero. Pero todo el resto me da que es falso, ¿sí? Porque x, el símbolo de x es mayor que el de y. Entonces todas estas reglas dan falso. Todas estas reglas dan falso. Bueno, así como se probaron estas cosas, uno podría probar otro tipo de cosas, ¿no? Podría probar, eh, por ejemplo, decir, bueno, x es... ¿Qué pasa si x es un vector? Como pasó aquí, ¿no? Que pasó algo raro. Se pone 1, 2, 3. Y el y 4, 5, 6. Entonces se hace x menor que y, va a dar todo verdadero. Esto lo que hace es una comparación elemento a elemento. O sea, el primero de uno con el primero del otro, el segundo de uno con el segundo del otro, el tercero de uno con el tercero del otro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si y lo cambio ahora, en vez de ser 4, 5, 6, le digo 4, 2, 6. Entonces, y si pregunto si x es menor que y, se me va a dar falso en el del medio, porque el y ahora, el x en el segundo elemento es igual al y en el segundo elemento. Entonces, cuando pregunto si x es menor que y, en el segundo elemento no es menor, es igual. Si ahora pregunto x igual, ¿no? Igual a y, entonces acá, como el segundo elemento son iguales, entonces ahí me da el verdadero. Una cosa que no había dicho antes es que el igual, una cosa es el igual y otra es el igual. O sea, si pongo x igual y, ahí lo que estoy haciendo es que el valor de y se asigne a x. El valor de la variable y se asigna a la variable x. Pero si pongo igual, entonces lo que estoy haciendo es comparando las dos variables. ¿Son iguales o son diferentes? ¿Qué pasa si y tiene más de 3 elementos?
Por ejemplo, teníamos esto, ahora le agrego un 8. No. Y si comparo ahora x igual a y, ¿qué va a hacer? Un error. Porque dice que la primera variable es 1 por 3 y el segundo es 1 por 4. ¿No? Tienen que ser de igual tamaño. Si no, no funciona. También uno podría decir, bueno, ¿qué pasa si es de igual tamaño, pero uno es columna y el otro fila? ¿No? Y si hago x igual a y, bueno, ¿qué es lo que hace ahí? Bueno, comparó el primer elemento de uno contra todos los elementos del otro, genera una matriz. El segundo elemento contra todos los elementos, el tercer elemento de uno contra todos los elementos del otro. ¿Y qué es lo que ocurre cuando yo le digo, cuando x, y en lugar de tiene un solo elemento, ¿no? Entonces hago x igual y. Ahí lo que hace es comparar el elemento y contra cada uno de los elementos de x. Eso funciona también. A pesar de que x mide 3, tiene largo 3, y tiene largo 1, entonces compara 1 contra ese elemento del y contra todos los elementos del x, contra cada uno de los elementos del x, y da 3 resultados. Bueno, con esto pueden probar y ir viendo otras posibilidades.